Nos toca Santiago capítulo 2. Hoy terminamos el capítulo 2 y ya la otra semana iniciaríamos con Santiago capítulo 3. Capítulo 2, versículo vamos a leer del 14 al 26, ahí sí, para que lo puedan buscar. Y le puse por título a la prédica de hoy, es una frase, ¿sí? La busqué, de quién era esta frase, es José Martí. Usted se preguntará, ¿quién es? Bueno, también me pregunto, ¿quién será este José? Estuve averiguando ahí, es nacionalidad cubana, es un político, tenía varios títulos, ensayista, poeta, ¿sí? Y él fue uno de los que inició la liberación cubana en el año 1800. ¿Sí? Y él decía, hacer es la mejor manera de decir. ¿Sí? O sea, esto significa que la mejor forma de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, es haciéndolo. ¿Sí? Es decir, es mejor demostrar que hablar. Es lo que dice esta frase. Y Santiago nos va a animar a través de lo que vamos a analizar hoy día, vamos a leer, lo que en el fondo hace un poquito alusión a esta frase, ¿no? En estos versículos que vamos a leer ahora. Santiago, capítulo 2, versículo, ahí está, del 14 al 16. La fe verdadera produce obras. Esto es lo que Santiago ve. Recordemos que Santiago viene hablando en los capítulos anteriores, en el capítulo anterior, y en los versículos anteriores hace alusión, lo primero que dice, uno tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Y hay que hacer, ¿cómo era se me olvidó? ¿Sí? Pronto para oír, tardo para hablar, ¿sí? Pero hay que hacer más. Entonces Santiago siempre va a, de alguna u otra forma, a animar a los hermanos a que lo que ellos creen tiene que evidenciarse a través de su estilo de vida, a través de su comportamiento, dentro del contexto y en la sociedad donde ellos conviven con la gente. Entonces, Santiago, ¿se acuerdan en el capítulo 1 vimos y en los versículos anteriores? Tienes que evidenciar lo que tú dices. ¿Qué crees? ¿Y cómo se evidencia esto? A través de tu estilo de vida, a través de tu comportamiento, a través de tus palabras, de tus acciones. Entonces Santiago aquí va a un poquito ilustrar un poco más de esto. Entonces dice que la verdadera fe va a producir obras. Bien, vamos a leer del versículo 14 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también
la fe sin obras está muerta. Aquí, recordemos antes que vayamos a la introducción, ¿no? Y analizar ya en sí los versículos que acabamos de leer, recordemos que lo que estaba pasando, ¿no? Que los creyentes judíos que habían sido esparcidos alrededor del mundo por causa de Cristo, el contexto de la carta, están sufriendo una persecución severa. ¿Recuerdan que estaban siendo perseguidos por causa de ser seguidores de Cristo? O sea, sufren no solamente en la esfera religiosa, sino también en la esfera social y económica. ¿Por qué? Porque habíamos visto que tal persecución, ¿qué le producían ellos? Un interés egoísta en la defensa de sí mismos. Así que ellos se dedican a protegerse y no se ayudan los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso les había afectado, ¿se acuerdan? Un problema en sus trabajos, en sus familias, si tenían negocios, sus negocios estaban prácticamente perdiendo todos sus negocios y no tenían manera de poder abastecerse. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A preocuparse por ellos mismos. ¿Sí? Sin la preocupación del prójimo, del hermano. Por lo tanto, aquí Santiago, ¿a qué lo está llamando? A tener una mayor confianza en el Señor, a pesar de la situación que están viviendo. A tener una fe realmente que dé evidencia de lo que ellos dicen creer. Entonces aquí Santiago quiere demostrar a través de lo que él le escribe, recordemos que Santiago está tratando de ordenar y aconsejar lo que él ve que se está haciendo mal o el actuar que la iglesia está teniendo. Por lo tanto, Santiago trata de, a través de esta carta que él escribe y de lo que acabamos de leer, trata de demostrar que la fe que se dice tener, ¿no es cierto?, que dice ser que es una fe profunda, tiene que haber una relación con lo que yo digo, con lo que yo hago. Por lo tanto, aquí Santiago habla de que tiene que haber una cohesión o una unión entre lo que hablo y lo que hago. Eso es lo que apunta Santiago. Por lo tanto, una fe que se declara, pero que no se realiza en acciones de amor, es una fe que no sirve, que no puede salvar. Y Santiago dice que está muerta en sí misma. Porque yo puedo decir que tengo fe, pero no doy evidencia a través de mis acciones de esa fe. Por lo tanto, hay algo que no es compatible y que no está bien. Por lo tanto, el mensaje que Santiago está tratando de transmitir aquí no es que las obras nos van a salvar, porque aquí esto generó una controversia teológica por muchos años con respecto a que en Romanos Pablo habla que la fe, ¿no es cierto?, que uno solamente recibe la salvación por medio de la gracia a través de la fe y que no necesitas de las obras, ¿sí? Pero aquí Santiago no está hablando de ese tipo de obras que Pablo habla. Por lo tanto, no hay una contradicción. Lo que Santiago está diciendo, si tu fe es una fe genuina, es una fe realmente verdadera, se va a evidenciar a través de tus acciones. Se va a demostrar, ¿no? Por lo tanto, la fe, dice Santiago, que no produce fruto o que no produce obras, es una fe muerta. No vale nada. Las obras son el resultado de una fe real, verdadera, genuina. Y Santiago va a fundamentar, ahí me faltó algo, ¿sí? Santiago les llama a tener una mayor confianza en el Señor frente a la persecución. La fe que él quiere ver es una fe viva, que se manifiesta en obras. Una fe viva siempre produce fruto, aún en medio de la aflicción. Aún en medio de la situación que la iglesia estaba atravesando, compleja, difícil. Aún en medio de la situación que la iglesia estaba viviendo. Donde ellos estaban siendo rechazados, donde ellos estaban perdiendo prácticamente todo su sostenimiento para poder vivir. Entonces, aún en medio de esa situación, dice Santiago, aún la verdadera fe produce fruto en los momentos más difíciles de la vida. Entonces aquí Santiago va a fundamentar, ¿no es cierto?, su argumento de la fe sin obra que es muerta con los siguientes cuadros.
Son 4 cuadros que Santiago presenta. El primer cuadro que Santiago presenta es la presentación del problema. Que eso está en el versículo 14. ¿Quién lo puede leer? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bien. Entonces aquí es una pregunta, ¿no?, que Santiago hace. Santiago afirma que la fe del que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no es verdadera fe. Es una fe inútil, que no tiene poder para salvar, es una fe que no es verdadera. Por lo tanto, la versión, la nueva traducción viva, lo traduce de la siguiente manera. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? La traduce de esa manera, es un poquito más clara, aclara un poquito más lo que él traduce la Reina Valera. O sea, muchos concuerdan que en el original está queriendo decir eso. O sea, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si tus acciones no dan evidencia de ella? Por lo tanto, si alguien dice, ¿no es cierto? El texto dice, si alguno dice que tiene fe, lo que está queriendo decir aquí es que esta frase importante gobierna la interpretación de todo el pasaje. ¿Por qué? Porque Santiago no dice que esta persona tenga fe en realidad. ¿Qué está diciendo? Que afirma tenerla. Porque Santiago dice, ay, bueno, si alguno dice que tiene fe, bueno, tiene que dar evidencia de ella. ¿Cómo? A través de las acciones, a través de las obras. Porque Santiago dice y va a resaltar muchas veces que la verdadera fe, una fe que es genuina, que esa fe que produce cambio en el corazón del hombre, se va a evidenciar a través de sus acciones, de sus obras. Por lo tanto, yo puedo decir, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero mis acciones, mi estilo de vida van a demostrar lo contrario. Van a demostrar lo opuesto. Es antagónico, ¿no? Por lo tanto, Santiago dice, esta verdadera fe que uno declara, lo primero que hace, produce un cambio en el interior de esa persona. Esta fe en el Cristo, en Dios, produce un cambio en la vida, en el corazón de esa persona, en la parte interior de esa persona. ¿Y cómo se va a evidenciar? A través de sus acciones, de su comportamiento, de sus obras. Es decir, lo que dice Santiago aquí presenta una pregunta inquietante, ¿no es cierto? En el versículo 14, ahí que acabas de leer. Entonces dice, esta fe que se dice tener, si no tienes obra, ¿podrá salvar a esa persona? ¿Produce salvación esta fe sin obras? Esa es la pregunta que Santiago hace. Esta fe verdadera, genuina, que uno declara tener, ¿produce la salvación en el corazón y en la vida de esa persona? Eso es lo que Santiago está preguntando. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Aquí el punto central de todo esto, y es importante que lo podamos aclarar, es que Santiago no pone en duda que la fe es la base de la salvación. Porque el Señor dijo que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, y más el justo por la fe vivirá. No está poniendo eso, sino que en lugar de ello, lo que Santiago está diciendo, va a ser un contraste entre los méritos, entre escuchar y hacer, ¿no? Él contrasta ahora el valor de la fe sola en comparación con la fe que se manifiesta en obras. Porque, como dice ahí, tal como ha argumentado, que el escuchar debe conducir al hacer, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Ahora Santiago plantea que la fe, si realmente existe, debe conducir a una expresión externa. ¿Cuál es? Las obras. ¿Sí? Entonces, aquí Santiago va a contraponer esto. ¿Y cuál es la evidencia de la fe? Dice, ¿cómo pueden los demás ver si uno tiene una fe realmente verdadera o genuina? La gente, ¿cómo puede ver cómo nos puede ver a nosotros? Que nosotros decimos tener fe en Dios, que nosotros decimos que somos hijos de Dios. La gente, ¿cómo ve esa fe en nuestras vidas? A través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, a través de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes, a través de nuestras palabras. Por eso el apóstol decía, somos cartas abiertas, leídas, la gente nos ve, nos observa. Por eso Santiago habla, e insistía en el capítulo anterior, hermanos, no sean rápidos para hablar,
sean tardos, ¿sí? Sean más rápidos para actuar, para vivir conforme y ser consecuente con lo que dicen. Eso es lo que Santiago lo va a llamar, puesto que la fe no es algo tangible, no se puede ver la fe, ¿sí? La única forma real en la que uno pueda observar la fe es viéndola en acción. Porque la fe, lamentablemente, es algo que yo no puedo decir, aquí está mi fe, mira, la tengo. No se puede palpar, no se puede ver con los ojos. La única forma en que la gente vea y observe esa fe que nosotros decimos tener es a través de las acciones. Cuando nosotros actuamos conforme a lo que decimos y a lo que creemos, nos comportamos y vivimos a través de lo que nosotros decimos que somos, estamos evidenciando esa fe interna a la gente que nos ve y nos rodea, a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de un gesto de amor, de un gesto de misericordia, de compasión. Estamos dando evidencia de que hay una verdadera fe. Esa fe que no se ve, se va a reflejar o a evidenciar ante los ojos de la gente a través de nuestras acciones, de nuestro estilo de vida, a través de nuestras obras. Y eso es lo que Santiago está tratando de atacar aquí. Y dice, ¿podrá la fe salvarle? Hace esa pregunta, ¿no? En el versículo 14. La mejor traducción sería, ¿acaso puede salvar esa clase de fe? ¿De qué está hablando Santiago? De esa fe que no se evidencia en acciones, en obras. De esa fe de que yo digo tener fe, pero mis acciones demuestran lo contrario, o que no hago nada, o soy pasivo, o no expreso nada. Entonces Santiago dice, ¿realmente esa fe puede producir salvación en el corazón de esa persona? Y realmente Santiago se hace la pregunta, ¿hay una fe verdadera y genuina en ese corazón? Porque no es consecuente con sus acciones, con sus obras. Entonces Santiago se hace esa pregunta, ¿no? Ahora, Santiago no discute aquí la importancia de la fe. Más bien, se opone a la noción de que la fe verdadera, la fe salvadora, puede ser un simple ejercicio intelectual, ¿sí? Carente de un compromiso activo a la obediencia de la palabra. Porque yo puedo decir, yo creo en Dios, algo intelectual, pero quizás mi estilo de vida no se somete a lo que el Señor quiere, a su obediencia, a su palabra. Vivo mi vida como quiero. Es una fe intelectual. Entonces Santiago ataca eso. La fe genuina no es una fe intelectual. La fe genuina y verdadera se evidencia a través de las obras, a través de las actitudes, a través de lo que yo pueda demostrar a la gente que me rodea. Y esto nos va a llevar al segundo cuadro. El segundo cuadro es la aplicación práctica. Y aquí Santiago va a poner un ejemplo para que va a ilustrar lo que él está queriendo decir. En los versículos 15 y 16, ¿quién lo puede leer? Si un hermano o una hermana están reunidos y tienen necesidad de mantenimiento, alguno de vosotros le dice, miren pan, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son para el cuerpo. Bien. Ahí entonces Santiago, ¿qué hace? En el versículo 15 Santiago entrega una ilustración práctica de la diferencia que él ve entre la fe aplicada y la afirmación de que se tiene fe, pero nunca se manifiesta en obras. Él pone un ejemplo. No se sabe si fue un ejemplo real, verdadero, pero él pone un ejemplo. Hipotético vendría a ser en este caso. ¿Sí? Se trata de los que tienen necesidad de ropa o comida. El problema era común en esos días cuando muchos perdieron su trabajo por causa de Cristo. Todos estaban sufriendo escasez. Era algo común. La mayoría de los teólogos concuerdan que él saca ese ejemplo en base a la situación y al contexto que la iglesia estaba viviendo y que él pudo haber observado también en algunas actitudes que hermanos quizás habían tenido con otros, ¿no? Entonces él dice, bueno, hermanos, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Cómo evidenciamos lo que realmente decimos ser? Ahora, el ejemplo que introduce Santiago es de aquel que anima a otro, pero no le da lo necesario para que ese ánimo sea efectivo.
¿no? O sea, lo que le dice el hermano, bueno, Dios te bendiga, que te dé fuerza para seguir adelante, te doy ánimo, oro por ti y nos vemos, hasta luego, gracias. ¿Sí? ¿Qué clase de fe es esta? Dice Santiago, ¿no? ¿Por qué no arriesgarse un poquito más y ayudar al prójimo? Entonces Santiago contrasta esto y él dice, aquí sale como los zapatos de punta, vendría a ser, ¿no? Santiago a contraatacar y dice, bueno, ¿qué fe es esta? Donde no hay evidencia ni obras de lo que realmente tú dices creer. Y aquí esto nos recuerda, ¿no es cierto? El texto en donde Jesús habló en Mateo capítulo 25, dice, y habla de aquel, dice, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Tuve sed, ¿sí? Y me diste de beber. Estuve desnudo, ¿sí? Y me cubriste. Bueno, pero esto es lo contrario. Dice, aquí tuve necesidad, pero no lo suplí, no pudiste suplir esa necesidad. Entonces, en este caso, el hermano o la hermana están desnudos y con necesidad, hambrientos, dice. Y este hermano o esta persona solamente que hace, solo se despide con una palabra de aliento, de ánimo, sin darle lo que ellos necesitan para su necesidad, ¿no? O sea, con una pregunta retórica, Santiago hace la siguiente, dice, ¿de qué sirve? Versículo 16. Santiago afirma que esa palabra de aliento al hermano no le sirve para nada. Entonces Santiago dice, ¿de qué sirve esta clase de fe? No sirve. ¿Qué le dice el hermano? Le dice lo siguiente, abríguense y coman hasta saciarse. Llega a ser como medio irrisorio lo que le dice, ¿no? Para ilustrar lo vacío de una fe sin obras, Santiago plantea un escenario hipotético, donde un hermano o hermana en Cristo está en necesidad. Pero un creyente ofrece solo bendecir a dicho hermano en lugar de hacer algo práctico que pudiera ayudarle en su necesidad. Si bien esto califica técnicamente como fe, ¿cierto? Porque dice que tiene fe y ora por él, Santiago dice que la fe es muerta. ¿Por qué? A menos que vaya acompañado de buenas obras. Porque el hermano dice, no, yo tengo fe, voy a orar por ti. Pero Santiago dice, esa fe es muerta. Porque no nos lleva a actuar conforme a lo que decimos. Porque no produce obras, dice Santiago. Ahora, la expresión id, dice id, vayan y abríguense, ¿no es cierto? Representa un antiguo saludo judío que está relacionado con la palabra shalom. Que para el judío la palabra shalom no solamente significaba paz, sino que era un saludo que tú le dabas a la otra persona deseándole bendiciones, ¿sí? Prosperidad, sanidad, un estado completo de tranquilidad, de contentamiento, de satisfacción. No era un saludo cualquiera. Cuando los judíos se saludaban y se decían shalom, tú le estabas diciendo que Dios te bendiga, te prospere, te dé todo, te esté fortalecido. Eso es lo que le está. Entonces, ese saludo es una contradicción. Decirle, ¿no es cierto?, a una persona que se vaya contento, satisfecho, cuando no tiene los elementos necesarios para producir ese contentamiento y esa satisfacción, ¿no? Y quien le da ese saludo tampoco se lo provee. Por lo tanto, la contradicción se acentúa ¿dónde? Porque quien saluda, la persona que saluda, tan descortésmente agrega calentados y saciados, casi como añadiendo una burla, ¿no es cierto?, a la terrible situación del hermano. Es como, de una manera, llega a sonar como burlesco, ¿no? Entonces, en lugar de recibir lo que él necesita para esa situación que está viviendo, ¿qué recibe? ¿Qué recibe? Solamente un saludo de un hermano, ¿sí? Y son palabras, dice Santiago, podríamos decir, palabras huecas, vacías, sin compasión, sin misericordia. No son palabras con sinceridad, ¿sí? Con eso, ¿por qué? Porque con esas palabras el hermano lamentablemente no puede saciarse y no puede calentarse, ¿sí? Una fe así, dice Santiago, si no tiene obras, es una fe que está muerta, afirma Santiago. Y él dice, hace la siguiente pregunta, ¿de qué aprovecha esta fe?
una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de una preocupación por las necesidades más básicas, como la necesidad de consuelo, abrigo y comida. Santiago dice, la verdadera fe no es solamente una fe interna, una fe que yo declaro tener en el ámbito espiritual, sino que esa verdadera fe se va a evidenciar a través de mis obras, de mi amor hacia mi prójimo, de poder ayudarle en su necesidad, de poder estar ahí para cuando lo necesite. Eso es lo que Santiago está haciendo. Cuando las necesidades aparecen, debiéramos entonces orar menos y simplemente hacer más, ¿sí? Ayudar a lo que necesiten. Algunas veces oramos en sustituyendo la acción, porque es más fácil. Entonces Santiago dice, la verdadera fe ora menos, pero hace más. ¿Sí? La verdadera fe actúa y después ora, ¿sí? Y después ayuda, y después fortalece. Entonces es lo que está diciendo. Y esto nos va a llevar al tercer cuadro que tenemos aquí, que es la explicación doctrinal. Aquí Santiago va a explicar de cómo debe funcionar esta verdadera fe. Versículo 17 al 20. ¿Quién lo puede leer? Así también la fe por sí misma, obras. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. La fe sin las obras. Fe y fe por mis obras. 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Hace bien, también lo digo de fe en ti. Pero estás dispuesto a admitir, oh, hermano, que la fe sin obras es excluida. Bien. Entonces Santiago aquí habla de la fe muerta. A menos que la palabra y el hecho vayan juntos, a menos que la predicación del Evangelio vaya acompañado por un programa de acción social, a menos que la fe sea demostrada por medio de un cuidado y preocupación amorosa, esa fe está muerta. Por eso, recuerden que en los domingos anteriores hablábamos que la iglesia tiene que dar evidencia en el ámbito social de lo que es. La iglesia no puede ser indiferente a la necesidad. Por eso la iglesia tiene que tener un trabajo fuerte en lo social. Es importante eso. Poder preocuparnos por la gente que necesita. Nosotros trabajamos con gente, ¿no?, por 6 meses, un año, a full, ahí, gente en situación de calle, adicciones, y el trabajo es fuerte. Pero la gratitud que uno recibe es cuando ve vidas cambiadas y transformadas, que reciben lo que ellos necesitan para poder seguir adelante. Porque es más fácil ir a orar, voy a orar por ti, que Dios te bendiga, busca al Señor, y nos vamos. Entonces, la verdadera obra completa que dice Santiago es la que tú vas y le dices, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Te doy lo que necesitas, te apoyo, estoy ahí contigo, te alimento, te sostengo, hasta que la persona pueda comenzar. Entonces, esa fe, dice Santiago, es una fe viva, no es una fe muerta, ¿sí? A veces sí, no tenemos los medios, los recursos para hacerlo, pero quizás podemos buscar otra instancia para poder ayudar si la persona quiere lograr, quiere salir adelante, ¿no? El punto es que, dice Santiago aquí, que su fe debe ser una fe viva. Al hablar de una fe muerta, Santiago no está diciendo que está viva y que después se murió, ¿no?, sino que se refiere a la naturaleza de la vida. O sea, lo que tiene vida, ¿qué produce? Alguna clase de fruto. Da una evidencia externa de la vida que existe adentro. Entonces Santiago dice aquí, a ver, si está viva, va a dar evidencia externa, con obras, con acciones. No hay términos medios. Ahora, si no da evidencia de ella, es porque está muerta. O está viva o está muerta, eso es lo que dice Santiago. Ahora, la fe también es así. Una fe verdadera tiene vida. Por eso, una fe viva siempre produce fruto. Cualquier fe que no produce fruto es una
es una fe muerta. Es inútil, dice Santiago. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué podemos entonces decir acerca del tipo de fe que no se pone en práctica? Santiago dice que está muerta. ¿Sí? Por lo tanto, la fe es una de las tantas cosas abstractas que nosotros no podemos ver, como decíamos anteriormente. Muchas veces hablamos de decir, yo tengo muy buenas ideas, ¿sí? Yo digo, no, yo soy muy inteligente, tengo muy buenas ideas, sí, pero demuéstramelo. ¿Y cómo evidenciamos que tenemos buena idea? Haciendo cosas, ¿sí? Que llamen la atención. ¿Cómo demostramos que somos inteligentes? ¿Sí? Haciendo cosas que demuestren que soy inteligente. Entonces la fe es lo mismo. No, yo tengo fe, yo creo. Bueno, hay que demostrarlo. Porque es algo abstracto, no lo puedo ver. ¿Sí? Ahora, es diferente cuando yo digo, tengo algo, ¿y dónde está? Toma, aquí está, mira, esto es lo que yo tengo. Me compré un computador del último computador. ¿Y dónde está? Aquí está. Es físico, se ve. Tengo la evidencia. Pero la fe no se ve, pues. Pero ¿cómo se ve? A través de las acciones, a través de las obras. Entonces ahí tiene que haber una consecuencia con lo que hablamos y lo que decimos, o con lo que hacemos. Totalmente. Ahora, esto requiere que yo haga algo que demuestre lo que yo creo. O sea, si conceptos intangibles, como lo que es la compasión, como lo que es la misericordia, como lo que es la fe, no son puestas en prácticas, no tenemos pruebas de que realmente eso exista en nuestro corazón. Se tiene que evidenciar a través de las acciones. Hay muchos modismos, ¿no es cierto? Aquí, cuando alguien le dice algo, le comenta a otra persona, ¿no? Y esa persona le dice, ver para creer, ¿no? O por ejemplo, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros, y hay gente que es así. Mucha gente dice, no, yo fui a tal parte, tengo que ver para creer. Otra cosa es con guitarra, claro, exactamente, ¿sí? Otra cosa es con bajo, el Diego. ¿Sí? Claro, tengo que evidenciar, porque muchas veces, como dice Santiago en el capítulo 1, somos muy buenos para hablar, ¿sí? Mucha bla bla, ¿sí? Como dice alguno. Claro, exactamente, sí, exacto. ¿Sí? Ah, claro, claro, justamente. Entonces, ¿qué? Santiago llama a esto, a todos esos dichos populares, ¿sí? Chilenos. Bien. Ahora, todos nosotros, y estos modismos, ¿a qué nos llevan a pensar? Que las acciones son más difíciles, ¿no? Y por lo tanto, si son más difíciles, son más valiosas. Entonces Santiago dice, bueno, tu acción, tus obras, van a evidenciar la clase de fe, pero a la vez van a darle un valor importante para quien lo recibe. Va a ser algo valioso, porque estás actuando conforme a lo que Dios quiere que haga. Y la persona que lo recibe lo toma con un valor sumamente importante, con un valor muy, muy importante para él. Ahora, cuando describimos a personas que no actúan conforme a lo que dicen, decimos que solamente hablan palabras vacías, palabras huecas, ¿no? Si alguien sistemáticamente afirma que tiene fe, pero también sistemáticamente no lo demuestra en su vida, Santiago dice aquí que esa fe es una fe completamente muerta, porque no produce fruto, ni da evidencia de lo que dice creer. Ahora, la pregunta es, ¿puede una fe que nunca eh, se ve realmente reflejada producir salvación? ¿Habrá fe realmente? Dice Santiago, ¿no? Una pregunta que podemos hacer. Si nunca se puede evidenciar esa clase de fe. Entonces, la fe y las obras trabajan en conjunto, ¿sí? Son socios, ¿sí? Trabajan simultáneamente, son amigos, van de la mano.
No pueden andar separados. ¿Sí? Nadie puede decir que tiene el don de fe sin las obras, como dice Santiago, ¿no? Nadie puede decir que tiene el don de las obras si no tiene fe. Ahora, Santiago dice, ¿ven el dibujito ahí? ¿Podrás darme un poco de lo que tienes? Ojalá pudiera, pero si te doy mañana, podría faltarme a mí. ¿Y su fe? ¿Sí? Ahora, Santiago hace esta pregunta. Dice, muéstrame, es decir, si puedes, tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, si alguna persona intenta demostrar su fe sin sus obras, no solo no podrá hacerlo, sino que, dice, se pondría a sí mismo como en ridículo, ¿no? ¿Sí? No hay manera de mostrar la fe sin las obras, porque la fe es interior, del corazón, invisible. Solo se ven las obras que parten de la fe y la demuestran visiblemente. No es solo cuestión de decir que uno tiene fe en Cristo, es cuestión de demostrar por medio de las acciones que uno verdaderamente tiene fe. ¿Sí? Ahora, las obras por sí mismas no sirven, porque, y aquí entra, muchos teólogos dicen que Santiago se complementa con Pablo, porque Pablo habla de las obras de la ley, que uno no puede ser salvo por medio de las obras. Está bien. Y Santiago habla de que esta fe verdadera que uno cree se va a evidenciar a través de las obras que yo pueda hacer de amor, de compasión. O sea, no hay, Santiago no hace alusión aquí que las obras nos van a salvar. ¿Sí? Aquí hubo una cuestión teológica de disputa por ambas cartas, pero no, se complementan los unos a los otros. Ahora, Santiago no está diciendo, no se está refiriendo aquí a las obras de la ley, ¿no? Que Pablo toca en el capítulo 6 de Romanos, capítulo 4 de Romanos y en Gálatas. O sea, que no pueden salvar, sino las obras de amor, con una verdadera prueba de la fe, de esta fe que salva. Ahora, en el versículo 19 que acabamos de leer, Santiago entrega otras implicaciones prácticas acerca de que afirmar que se posee algo no necesariamente conlleva a un cambio significativo de la persona. ¿Quién puede leer el versículo 19? Solo el 19. Dios es uno y él nace también en los demonios. Claro. Porque aquí Santiago básicamente está preguntando, ¿es si solo la creencia en algo es lo que importa? ¿Mm? ¿O si se necesita algo más? Porque Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, los demonios también creen. Entonces, ¿qué pasa? Santiago dice, no es suficiente solo con creer. Porque si yo creo en algo, pero eso no me produce un cambio en mi interior, no sirve de nada. No tienes una fe viva, estás muerta. Porque mi creencia tiene que llevarme a un cambio en lo interior. Un cambio, una sumisión a la obediencia de la palabra. Por eso dice, bueno, los demonios también creen, pero y tiemblan, dice, pero no hacen nada. Él pregunta esto señalando que los demonios estarían absolutamente de acuerdo con esta declaración, ¿no? Pero aún así van a enfrentarse con la condenación y el castigo, porque ellos decidieron rebelarse contra Dios, aún sabiendo y creyendo en Dios. Ahora, lo interesante es que, ¿de qué forma se manifiesta nuestra vida diaria estas cosas en las que decimos creer? Claro, pensar en algo o asentir intelectualmente en algo, a algo, es mucho más fácil que permitir que esas cosas transformen nuestras vidas. Por eso pone el ejemplo de los demonios ahí, ¿no es cierto? Los demonios creen que Dios es uno, pero eso no cambia su decisión de rebelarse contra Él. Lo mismo es cierto para aquel que decide tener fe, pero así y todo no desea o no lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en su interior, porque no hay una sumisión a la obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, no puede haber evidencia o fruto de esa fe que declara tener. Y por eso Santiago lo lleva
y lo dice directamente. Es una fe completamente muerta, ¿no? Ahora, Santiago le da un nombre a la persona que afirma tener fe sin obras. El versículo 20 ¿cómo lo traduce la Reina Valera? Ese hombre es, como dice hombre vano, ¿no? Y en el original la palabra no es vano, sino que es necio, insensato o tonto, ¿no? Ahora, la palabra vano en el griego es kenos, que significa vacío, falto de verdad. Ahora, y esto se traduce de algunos lugares que se utilizaba, se dice tanto de lugares y cosas que no tienen nada. O sea, como las personas dicen que no tienen nada, que vienen, eh, que vienen con las manos vacías, sin regalos, o metafóricamente de aquellos cuyos actos no resultan en nada productivo. O sea, que son vanos, sin efecto, sin fruto, y también de aquellos que no pueden demostrar los frutos de su fe. Por lo tanto, Santiago dice, alguien que tenga como buena una fe muerta, dice, se muere, está muerto él mismo. ¿Sí? Ahora, la palabra inactiva, la palabra argue, que se traduce ahí como significa inactiva, que no trabaja, que no obra, esta palabra que no produce fruto. Y esto se usaba para denotar de las personas que no trabajan o que estaban desempleadas. Es una palabra que también se aplicaba en el original para las personas que no quieren hacer nada porque son haraganes, son vagos, ¿no? Y las cosas que son inútiles, que no sirven para nada, que son ociosas. Las cosas que son indignas o que no han sido dichas con cuidado. Se utilizaba esta palabra. La fe sin obras, dice Santiago, no trabaja, es ociosa, no sirve para nada, es indigna. Eso es lo que está queriendo decir con esa palabra en el original. Santiago dice que este tipo de fe no sirve para nada. Como prueba de ello, entrega dos ejemplos de esta fe del Antiguo Testamento, que son Abraham y Rahab. Y aquí nos vamos al último y al cuarto cuadro, que son las ilustraciones bíblicas, que da aquí el apóstol Santiago. La demostración de la fe. Santiago apela a dos ejemplos de fe del Antiguo Testamento para reforzar su posición acerca de la importancia de poner la fe en acción. Y da el ejemplo de Abraham, ¿no? La fe para ellos no era una fe silenciosa, para estos dos ejemplos que pone, sino que era la base para tomar las decisiones y las acciones que ellos pusieron por obediencia a Dios. En Génesis 22:12, el ángel le dice, ¿no es cierto? El ángel de Dios no permite que Abraham ponga su mano sobre su hijo cuando le dice que lo tenía que sacrificar, ¿se acuerdan? Y cuando Isaac pone a su hijo, Abraham pone a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, estaba a punto de clavarle, dice, el cuchillo donde el ángel le dice, no le hagas daño, y le dice que no lo mate porque él había visto su fe. ¿Por qué le dice eso? Le dice el ángel, porque sé que ahora temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Eso fue lo que el ángel le dice. Por lo tanto, él, Abraham, no le niega nada a Dios, ni siquiera su único hijo biológico tenido con Sara. Ofrecer en sacrificio a su hijo entrega pruebas irrefutables de la fe de Abraham. Es decir, lo que él decía creer se manifiesta a través de estas obras, de estas acciones, porque Abraham estaba confiado completamente en Dios, en que Dios podía aún levantar a su hijo de entre los muertos. Ahora, en los versículos 22-23, Santiago vuelve a hacer una conexión con la fe que le fue imputada por justicia a Abraham en Génesis 15. Ahora, las obras de Abraham muestran una aplicación práctica de su fe y conducen al perfeccionamiento de dicha fe. El versículo 24 declara que el hombre es justificado por las obras
y no solamente por la fe. Por lo tanto, al agregar la advertencia solamente, Santiago indica que la fe, ¿sí?, sigue siendo necesaria, pero hace énfasis, ¿no?, en la calidad de esa fe. Porque dice que la fe y las obras van juntas. Dice, porque el hombre es justificado por las obras y no solamente, y no solo por la fe. ¿Sí? Ahora, Santiago está corrigiendo la actitud aquí que dice que el consentimiento intelectual es suficiente, que la fe no necesita producir algún cambio sustancial. Lo que Santiago está corrigiendo aquí a la iglesia que está viviendo una persecución, una crisis fuerte en el ámbito familiar, económico, social, le está diciendo, en estos momentos es donde más se debe evidenciar a través de sus obras y de sus acciones que realmente dicen ser lo que ustedes hablan, a través de sus comportamientos. Y después da el segundo ejemplo, ¿no es cierto? Aquí dice, el tipo de fe que justifica a alguien ante Dios es la fe que se puede ver. Es la fe puesta en práctica. No esa fe improductiva de que solo se habla. ¿Sí? La verdadera fe va a evidenciar, va a demostrar obras, acciones, frutos de ello. Y después tenemos el ejemplo de Rahab, ¿no es cierto? Ahora, Rahab se presenta como otro ejemplo. Su vida y circunstancias eran totalmente diferentes a las de Abraham. Ahora, ¿por qué pone ¿no es cierto?, Rahab como ejemplo? Muchos teólogos se preguntan. ¿Por qué? Porque ella nunca se habría podido justificar a base de su estilo de vida, porque era una mujer perdida. Dice que era una prostituta, ¿no? Ahora, sin embargo, al oír de Israel y las obras que hacía el Dios de Israel, confió en él. Ella demostró su justicia o su fe en el Señor al arriesgar su propia vida para proteger a los espías. O sea, su fe en lo que había oído de este Dios se evidenció o dio fruto resguardando a los espías y cuidándolos, ¿no es cierto? Lo que llamó la atención de Santiago aquí era la evidencia inicial de su fe, que confió en Dios y se arriesgó su propia vida protegiendo, ¿no es cierto?, a los espías. Y les dice a los espías, cuando ustedes vengan y conquisten esto que Dios ya le dio, le dice, acuérdese de nosotros. Y de esa manera ella es salva, porque puso en acción la fe que ella decía tener, la puso por obra, resguardando a los espías para que pudieran escaparse de los soldados que los perseguían. O sea, como dice ahí, como resultado de la obra de Dios en su vida, fue transformado por completo el estilo de vida de ella. A causa de eso, su estilo de vida cambió. Ya no fue la misma. Ahora, lo que le llamó la atención a Santiago justamente es lo que ella, la confianza que ella tuvo y cómo se arriesgó. Dice, así como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, dice, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu parece que tiene vida, ¿sí?, pero no la tiene. ¿Sí? Así es la fe, que se declara, pero que no se muestra en acciones de amor. Parece viva, pero está muerta. Parece algo que no es. Y como conclusión, ya finalizando, podemos decir que la fe del corazón se manifiesta en la acción de la mano. La religión verdaderamente espiritual ministra a las necesidades físicas. ¿Sí? La fe genuina es puesta a prueba y perfeccionada. Se puede ver fácilmente cuando se pone en práctica, ¿no?, a través de las obras. Este es el tipo de fe que Santiago habla, ¿no? Y este es el tipo de fe que dice Santiago, esa es la fe que puede producir salvación. ¿Sí? Una fe de obediencia. ¿Sí? La gente a nuestro alrededor debe observar que somos consecuentes con respecto a lo que hablamos, con lo que hacemos. ¿Sí? La forma que como vivimos va a revelar o a evidenciar la clase de fe que tenemos.
si es una fe viva o es una fe muerta. Santiago no está diciendo que nuestras obras nos hacen justos delante de Dios. Lo que nos dice es que la verdadera fe se demuestra por las buenas obras. La persona que dice ser cristiana, pero que vive en desobediencia a Cristo de manera voluntaria, ¿no? Tiene una fe falsa o muerta y no está salva. Y la fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. ¿Sí? Y finalizamos con lo que dijimos al principio. Por tal motivo, concluimos diciendo que hacer es la mejor manera de decir. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.